Empiezo por la última pregunta, ¿cómo no caer en el tema de la inconstitucionalidad, haciendo lo que bien ha planteado el presidente Daniel Noboa, que es reformar la Constitución? En el año 2019, yo junto a otros legisladores propusimos castración química contra violadores, agresores sexuales, y en la Asamblea no solo se propuso, se aprobó una ley de registro de violadores para que mañana alguien que abusa de una niña no termine de conductor de un bus escolar o no termine de profesor de danza en una escuela, y lo más elemental. Pero el registro de violadores fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y la castración química, miren, tenía un abrumador respaldo en la calle, pero un abrumador rechazo en la Asamblea. Al punto de que yo, medio en broma, le preguntaba a algunos colegas, oigan, no sé qué andarán haciendo en las noches que tanto miedo le tienen a esto, pero ahí con el típico discurso de los derechos humanos, mal entendidos, no se le dio paso. Ahora, si el problema es que supuestamente son inconstitucionales estas medidas, aunque la Constitución no dice nada sobre esto, bueno, entonces reformemos la Constitución. Pero la Constitución no es un fin en sí mismo. Aquí, ¿cuál es el fin que debemos perseguir? Cuidar a las víctimas, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestras mujeres, que son víctimas sobre todo de violencia sexual en el Ecuador. Y aquí hay que partir de una realidad, guste o no, la gran mayoría de personas que cometen estos delitos sexuales no se rehabilitan. Y por tanto, si se los vuelve a sacar a la calle luego de cumplir su condena, el riesgo de que reincidan, de que vuelvan a atacar a una víctima es altísimo. Por tanto, ¿qué es lo que planteamos en su momento? Y creo que se debe hacer ahora. O bien cadena perpetua para los que cometen delitos sexuales, que sinceramente es lo que yo creo que se debería hacer, o si luego de 30 años, incluso hace poco se logró una condena de 40 años a este tipo de delincuentes, llegaren a salir solo con castración química. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de que reincidan. Yepe, entonces quiere decir que la propuesta del presidente Daniel Noboa podría no tener piso porque también se requiere la admisibilidad de la Corte Constitucional y ya hubo un pronunciamiento sobre eso. Entonces, es decir, porque él aspira de que realmente la Corte Constitucional, ha dicho el presidente Daniel Noboa, no se convierta en los protectores de los violadores. Mire, vamos a ver, porque la diferencia es que antes se planteó una ley y la Corte dijo que era inconstitucional. Insisto, que la Constitución no dice nada sobre cadena perpetua, no dice nada sobre la castración química. La Constitución lo que prohíbe es la pena de muerte, que es otra cosa, y eso sí lo dice clarito, artículo 66, numeral 1 de la Constitución. Pero en esto es la interpretación de la Corte. Ahora, eso era una ley. Ahora lo que está planteando el presidente Daniel Noboa correctamente es, ok, el problema es la Constitución, entonces reformemos la Constitución. Claro, eso pasa por el filtro de la Corte también. Cuidado, los jueces de la Corte ahora salen con que tampoco se puede reformar la Constitución. Entonces aquí resulta que todo juega a favor de los delincuentes y no de las víctimas. Vamos a ver cómo se pronuncia la Corte. Ojalá sean sensatos y permitan, si para ellos el problema es la Constitución, supuestamente, bueno, entonces que el pueblo elija si se cambia o no la Constitución para permitir estas medidas que, insisto, lo que buscan es algo elemental: defender a las víctimas de los delitos, que hay que ponerlas siempre por encima de los delincuentes, y a veces algunos quieren hacer lo contrario. 8 de la mañana, 41 minutos. Doctor Héctor Yepes. Voy a ser del abogado malo, del diablo acá. 8:41 minutos. Hay quienes piensan que la castración química no es una solución porque el problema es interno, Mental. es mental, y cómo usted ingresa al cerebro de esta persona, a este monstruo, porque sí es monstruo, para actuar con la castración y produzca la disminución o la total desaparición del líbido sexual. ¿Hasta qué punto este tecnicismo es cierto en este ámbito que hoy vuelve a tomar apogeo como es la castración química, doctor? Los dos argumentos que yo he escuchado más repetirse en este tema desde el 2019, así que ya vengo 6 años escuchando esto, son: uno, que no sirve, y dos,
que es inhumana, que es una tortura. Vamos a lo primero. Por supuesto no sirve 100%, pero en Reino Unido acaban de implementar este año la castración química. En Reino Unido, no estamos hablando de un país del tercer mundo en la Edad Media, no, no, no. En Reino Unido este año se implementa. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de reincidencia en un 60%. Es decir, es 60% menos probable que alguien que ha sido sometido a una castración química reincida. Por supuesto, no es el 100%, pero creo que el 60% es un porcentaje muy alto que bien vale la pena para proteger a las posibles víctimas de abusos sexuales. Eso por un lado. Segundo, es importante combinar aquí un conjunto de acciones. En eso sí, claro, a veces se pretende decir que la castración química va a resolver el problema. No, no, no. Necesitamos un conjunto de medidas. Para mí, ¿qué sería lo ideal? Primero, penas severas, que el sistema de justicia funcione, porque eso sí, pues usted puede poner penas de 400 años, castración química, cadena perpetua, pero si los jueces no condenan a los que tienen que condenar, no sirve para nada. Entonces, primero es arreglar para que funcione el sistema de justicia. Segundo, combinar. Para mí, la solución de fondo es cadena perpetua. Si alguien no se ha demostrado, luego de cumplir su condena, que sea rehabilitado, esa persona no debe salir. Ahora, si sale, que sea con castración química, porque esto, vale aclarar, no es la castración química para que esté en la cárcel, porque eso no tiene sentido, pues, para proteger a los otros presos. Esto es si es que llega a salir a la calle. Y tercero, para contestar también la típica acusación de que esto es una tortura medieval. Un ratito, a ver, aquí no se está hablando de cortarle nada a nadie, esto no es una mutilación. La castración química es administrar un medicamento para bajar la testosterona, que no solamente baja el libido sexual, que por supuesto es importante para cierto tipo de delincuentes sexuales, pero también baja la agresividad en general, que es aún más importante para la mayoría de este tipo de delincuentes. Entonces, no se trata de una tortura física, es administrar un medicamento que yo no veo, pues, que tiene de inhumano, de tortura. Pues si eso vamos más drástico es meter a alguien en la cárcel, pues de hecho, mucho más drástico. Igual lo hacemos porque aquí se trata de, una vez más, defender a las víctimas en contra de los delincuentes. Y si a alguien no le gusta eso, pues sencillo, dígale al delincuente que no viole para que no tenga que pasar luego por esto. Pero si ha violado, entonces lo que hay que hacer es proteger no solamente a las víctimas garantizándoles que se haga justicia, sino al resto de la sociedad garantizando o minimizando por lo menos el riesgo de que vuelva a delinquir este sujeto. 8:45. Doctor Yepes, he escuchado también a cierto sector de médicos quienes indican que no están de acuerdo, va en contra de sus códigos éticos y toda la cuestión, pero como usted decía, ¿quién defiende entonces a las víctimas? Porque seguimos entonces en defensa de los violadores, porque hay pobrecitos. A ver, ¿y cuál código? Si aquí simplemente se trata de administrar una medicina para bajar el nivel de testosterona. Dígame, ¿qué es lo brutal de eso? Nada. Me parece hecho bastante... me parece que la sacan barata. Para mí, sinceramente, la sanción debería ser cadena perpetua. Y ahí sí el riesgo de reincidencia es cero, pues, ¿no? Porque obviamente si la persona está en la cárcel, entonces no está delinquiendo en la calle. Dijeron que era inconstitucional porque la Constitución garantiza la rehabilitación. Bueno, una solución que la Corte ha aplicado en otros casos, tratar de encontrar un punto medio. Bueno, que haya un tribunal psiquiátrico de criminólogos, de expertos en el tema, que digan si la persona se ha rehabilitado o no después de cumplir su condena de 30 o 40 años, según el caso, de 25 años, dependiendo del tipo de delito y de las circunstancias. Pero si no se ha rehabilitado, entonces es un peligro que esa persona vuelva a la calle, cuando en estos casos, insisto, la tasa de reincidencia es de más del 90%. Y para los médicos que les preocupa eso, bueno, entonces vayan a discutir con los médicos británicos, pues, que acaban en Reino Unido de implementar esta medida que se utiliza en varios estados de Estados Unidos, en varios países europeos. De hecho, el debate a veces es si es obligatoria o voluntaria, porque uno le puede decir a alguien, no sales de la cárcel,
aunque hayas cumplido tu condena, salvo que te sometas al proceso de castración química. Con lo cual, habría una opción, pero si no cumples la opción, te quedas preso. Entonces, yo creo, y también para profundizar en esto, creo que podemos debatir los detalles. Por supuesto, el presidente ha lanzado sobre la mesa una propuesta. Creo que podemos debatir la forma, qué es lo más eficiente, etcétera. Pero creo que el fondo, ahí debemos estar todos de acuerdo. Aquí se trata de proteger a las víctimas por encima de los delincuentes. La mañana 48 minutos, doctor Yepes, y también podría el Estado participar con campañas de concientización o podría participar con educación como usted y yo recibimos en la escuela hace muchos años, doctor. Por supuesto, aquí estamos hablando de la represión al delito, que es importante, porque sin represión pues no hay sociedad que funcione para garantizar el orden. Pero también se necesita prevenir, y eso pasa por educación, eso pasa por atención oportuna, y eso pasa también, lo más importante para prevenir el delito no es tanto subir las penas, que en este caso creo que es importante. Lo más importante es que se cumplan en la práctica. Insisto, de nada sirve decir el violador estará 1500 años en la cárcel si no lo condenan los jueces. Entonces creo que donde más debemos tener ahorita el foco de atención es en arreglar la justicia para que realmente funcione. Y por eso, yo sé que esto ha salido a raíz de un caso pues, que ha sido muy sonado, la justicia deberá resolverlo, pero es importante que la gente vea que los casos se resuelven. Eso manda un mensaje social que es muy potente, y si hay que poner recompensa para que eso ocurra, pues está bien, porque aquí hay que mandar un mensaje claro a los delincuentes, que es que el Estado se pone del lado de las víctimas y que el Estado no va a descansar hasta que se haga justicia. Sin embargo, yo también mencionaba en días anteriores de que no solamente es el violador, porque generalmente estas atrocidades se dan dentro de un círculo familiar y muchas las veces las parejas, las hijas, hijos, familiares en sí son cómplices, son compinches, alcahuetes, saben y conocen de la realidad de lo que pasa en ese círculo familiar. También se debería ir hacia allá, doctor Yepes. Totalmente de acuerdo. Y hay que ir de dos formas. A veces es una mezcla de ignorancia o de afecto malentendido, de pobrecito el agresor. Son distorsiones que a veces tenemos en la sociedad y que hay que combatir culturalmente. Ahí sí con educación, con campañas para generar conciencia, para que no confundamos. Puede que alguien estime mucho a una persona, pero si está abusando sobre todo de un menor de edad, pues esa persona tiene que pagar en la cárcel y sobre todo hay que cortar esa situación de abuso. Para eso también hay que facilitar protocolos para que la gente pueda denunciar de manera segura, porque a veces también lo que puede darse, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar, es que una persona dentro del hogar no denuncia por temor a la represalia. Entonces tiene que haber la garantía de que si denuncia, el Estado va a actuar y la va a proteger. Porque si no, esto queda en letra muerta, porque no estamos entendiendo lo que pasa, la dinámica que ocurre dentro de un hogar que está sufriendo esta violencia. Y tercero también, ojo, si alguien no denuncia, si alguien con su omisión está facilitando que otra persona abuse sexualmente de un menor, de una mujer, de cualquier persona, pues esa persona es cómplice del delito también. Y eso hay que tenerlo claro, habrá que valorar las circunstancias caso por caso, pero incluso es importante entender que mañana esa persona puede ser acusada también por la fiscalía, porque si bien no fue la que abusó sexualmente, con su silencio o su permisividad ayudó a que ese abuso se cometa y eso es sancionado penalmente también. Ahí uno se vuelve corresponsable del delito. Abogado, en caso de que la Corte admita realmente este proyecto, allí el papel entonces entraría ya de lleno en la Asamblea Nacional. Sería más fácil el tema de aplicar este proyecto. En este caso se ha planteado una reforma constitucional, eso significa, ese procedimiento implica que la Corte le dé paso, que ojalá lo haga, luego debería ir a la Asamblea Nacional, la Asamblea tiene que votar a favor, y luego tiene que volver a debatirse, si la memoria no me falla, ahorita estoy hablando de memoria, pero creo que eran 90 días hasta el segundo debate, y luego va
a las urnas, a que la gente se pronuncie. Y ahí veremos. Yo creo que esto, el 90% del país va a estar a favor. Yo insisto, no entiendo quién se puede poner en contra de proteger a las víctimas y de sancionar duramente a los delincuentes y de impedir que vuelvan a ser un riesgo para la sociedad. Insisto, podemos debatir la forma, qué es lo más eficiente. A lo mejor alguien dice, ¿para qué la castración química? Que se queden de por vida en la cárcel. A mí no me parecería una mala salida. Pero ya eso es entrar a debatir el cómo. Creo que la vía a seguir es todos estar de acuerdo en que hay que defender a las víctimas, que la Corte Constitucional le dé paso para que sea la Asamblea electa por la gente y luego el pueblo directamente en las urnas la que se pronuncie. 8 de la mañana, 53 minutos antes de que se vaya, doctor Yepes. Lo he escuchado con mucha atención y usted habló que también hay que cambiar y reestructurar, mis palabras, la función judicial. Y es ahí también un tema bastante importante porque se podría prestar para abusos de pronto de, no sé, de partícipes en estos temas aberrantes, por supuesto, pero la función judicial no camina, doctor. No vemos hallazgos o luces positivas en este tema con lo que usted estaba refiriéndose, doctor Yepes. Sí, yo creo que eso es esencial. De nada sirve tener las mejores leyes del mundo si hay malos jueces y malos fiscales. Y por supuesto, toda generalización es injusta. Hay gente buena y valiente, también en la función judicial, pero no son suficientes. Entonces, yo creo que tiene que haber un gran cambio en la justicia. Creo que un proceso importante es la elección del próximo fiscal general del Estado. Y que si una persona, para mí, debe tener tres características: que sea honesta, lo más importante, porque usted hasta puede no saber tanto, que por supuesto debería saber también, pero para eso hay asesores, pero no hay asesores para corregir la pillería, eso no hay forma de suplirlo. Entonces, primero que sea honesta, que sea una persona valiente, porque le va a tocar enfrentarse con mafias dentro y fuera del Ecuador, y por supuesto que sea una persona preparada para poder ejercer una función tan delicada, creo yo, que individualmente la persona más poderosa del país, luego del presidente, es el fiscal general del Estado. Así que se necesita mucha transparencia en ese concurso. De hecho, el día de ayer en la Universidad Espíritu Santo, donde yo dirijo la Escuela de Gobierno y el Centro de Arbitraje y Mediación, tuvimos un conversatorio con la gente del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de Educación Superior, sobre el concurso para la Fiscalía. Creo que desde los medios de comunicación hay que estar atentos, hay que pelar el ojo para que las cosas se hagan bien y creo que ese es un gran hito para tratar de corregir las cosas en la justicia. Luego creo que hay que pensar también cómo mejorar el Consejo de la Judicatura o cambiar el sistema. La verdad es que creo yo mejor funcionaría esto con un Consejo de la Judicatura muy mínimo, pero más bien fortaleciendo la labor de los jueces. No solamente en esto hay que combatir y sancionar al juez y al fiscal malo, también hay que proteger al juez y al fiscal bueno, y de esto no hablamos lo suficiente, porque hoy que vivimos como en la época de Pablo Escobar, en la justicia se vive el plata o plomo. Oiga, la pregunta es, ¿qué garantías le da el Estado al juez, al fiscal, que sí quiere hacer las cosas bien, pero que teme por su familia, lógicamente como cualquier ser humano en sus zapatos lo haría? Entonces, creo que esa parte también tenemos que trabajar, proteger a los buenos para que puedan enfrentarse a los malos. Doctor Yepes, fue importante ese foro ayer porque se trata de la elección del fiscal general de la Nación. ¿Cuál fue la recomendación de la academia? Usted fue un expositor ayer en el marco precisamente de lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Estuvo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿A qué llegaron? ¿Cuál fue qué le digo, las recomendaciones que salieron de este foro de la academia aquí en Guayaquil, doctor Yepes? Yo diría lo más importante es que el proceso sea transparente y claro. Yo hacía este ejemplo, ¿no? Yo soy profesor en la universidad de Derecho, de Política, y cuando uno va a tomar un examen, los estudiantes saben cuánto vale cada pregunta, cuántos puntos,
cuántas preguntas son, quién hizo las preguntas y cómo le van a calificar. Pues lo mismo que cualquier estudiante exige en un aula, el Ecuador lo merece en un concurso del cargo, insisto, más importante, creo yo, individualmente del país, luego de la presidencia de la República. Que es que se sepa quiénes van a hacer las preguntas. Ahí creo que la academia debe aportar. Y de hecho, así lo dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que haya claridad en que los comisionados, los que van a dirigir el proceso, sea gente honesta, gente que en esto hay que ser y parecer, o sea, que ni siquiera siembre dudas sobre su integridad. Y tercero, que el proceso se haga bien, de manera totalmente transparente, paso a paso. Si se descalifica a alguien, que la gente sepa por qué. Si se da tantos puntos, la gente sepa por qué. Porque aquí, si necesitamos una persona honesta para dirigir la fiscalía, eso tiene que venir de un proceso honesto, que genere confianza. Y eso solo se hace con transparencia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y esperamos que pase una excelente resto del día y en una próxima ocasión seguramente estaremos de nuevo con usted. Igualmente, un gusto verlos. Que tengan buen día. 8 de la mañana, 58 minutos. Claro, claro, más claro no canta un gallo. Ahí están los que